Y no podíamos tener mejor cierre hoy del curso que con doña Manuela Mena, que es la conferenciante de hoy. Todos ustedes la conocen, no tengo que presentarla. Ya saben que está trabajando en este museo desde hace muchísimos años y además ha colaborado con los amigos del Museo del Prado, creo que desde hace también muchos años y siempre con un gran éxito. Así que no les digo nada más. La conferencia se llama Goya, el viaje interior. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias a Nuria de Miguel. ¿Qué es? ¿Secretaria de los amigos o directora o cómo es? Siempre se me olvida. Lo que quiera, pues directora de la Fundación de Amigos, por su presentación. Y sí que es cierto que ya son muchísimos años. Lo primero que yo recuerdo no haber hecho yo directamente, porque entonces era muy jovencilla y en la línea de mando allí muy abajo, fue la adquisición del retrato de la Condesita de Rosales. Eso fue lo primero que hicieron los amigos en el Museo del Prado y ya eso ya lo vi. La presentación de aquello ya estaba yo por aquí. O sea que sí que hace muchísimo tiempo. Bueno, pues es siempre un placer colaborar además en los cursos porque son cursos muy interesantes, no en balde. Los piensa y los organiza don Francisco Calvo Serraller y eso pues siempre da como una puerta abierta a ver las cosas de otra manera y con muchísima libertad. Es decir, la libertad de cátedra es fundamental en el estudio y en la investigación y no siempre es posible en los museos, ¿no? Y sin embargo, en esta otra especie de salita aneja de los amigos, pues sí que es posible en muchas ocasiones pues, hablar de otra manera y presentar las cosas de un modo distinto. Fue el propio profesor Serraller el que sugirió el título del viaje interior, ¿no? En su momento, y a través de Nuria me llegó ese mensaje del viaje interior de Goya. Cosa que a mí pues, me pareció enormemente difícil. Era un reto saber lo que era el viaje interior, hasta el punto de que primero tuve que empezar a ver en mí misma si yo había hecho alguna vez en mi vida o a lo largo de mi vida un viaje interior, para entender el concepto ese de viaje interior y poder aplicárselo a Goya y saber si existía en él el viaje interior o no. Es bastante alemán, por otro lado, ese concepto, y muy romántico y bordeando, claro, lógicamente con la filosofía. Y por eso quizá tuve que remontarme y a lo mejor algunas de las cosas que vamos a ver hoy aquí pues las han visto también en algunas otras conferencias anteriores. En mi caso, esas cosas, esos puntos de contacto serán tangenciales, aunque creo que tangenciales no significa así, sino choca la línea con un punto de la circunferencia y cuando choca, choca, ¿no? O pasa. Es importante, es decir, todas las cosas que he traído yo hoy y he procurado que no fueran demasiadas imágenes, pero meter a Goya en una conferencia es siempre muy difícil, pues todas las imágenes están muy pensadas. Como era difícil y era como una especie de tierra de nadie, esto del viaje interior, y además era como arenas movedizas y como un desierto de dunas que parecían todas iguales, pues lo dividí en 4 secciones distintas que marcaban lo que yo quería, lo que había visto y lo que quería ir diciendo, ¿no? Y la primera de esas secciones se llama conciencia, es decir, la conciencia que tiene el artista de sí mismo desde las primeras noticias que tenemos de él hasta las últimas, y ver cómo se veía Goya a sí mismo. Saben que hay pocos textos suyos, es decir, que es difícil encontrar esas referencias, pero hay un texto básico y fundamental, y ya que estamos en el Museo del Prado, pues es realmente coincidente y maravilloso que exista una pequeña autobiografía de Goya que se le pidió desde el Museo del Prado cuando él vivía en Burdeos para uno de los primeros catálogos del museo, la edición de 1828. Y allí Goya escribió una autobiografía
que está en tercera persona, pero que está escrita por él, como dice al final. Y se la voy a leer, porque dice ya mucho de quién era, como persona y como artista. Dice, nació en Fuendetodos, Reino de Aragón, en 1746. Fue nombrado pintor de cámara del rey en 1780 y después primer pintor de cámara de los mismos, ahora jubilado por su avanzada edad. Fue discípulo de don José Luzán en Zaragoza, con quien aprendió los principios del dibujo, haciéndole copiar las estampas mejores que tenía. Estuvo con él 4 años y empezó a pintar de su invención hasta que fue a Roma, no habiendo tenido más maestro que sus observaciones en las cosas de los pintores y cuadros célebres de Roma y de España, que es de donde ha sacado más provecho. Artículo comunicado por él mismo. En primer lugar, Goya es agradecido y reconocía los 4 años que había pasado con Luzán, que era un pintor mediocre. Vamos a ver, pues esto es Luzán, es un pintor mediocre, no quisiera ponerle mal tampoco, pero es un pintor de Zaragoza, había estudiado en Nápoles, tardo barroco, no estaba al tanto de las últimas corrientes, que ya cuando él estaba en Nápoles, pues el neoclasicismo empezaba clarísimamente y ya habían abandonado esto, pero tiene pues, cosas que seguramente le interesaron a Goya y le interesó eso de las estampas mejores que le hizo copiar. Las estampas mejores de un pintor de aquella época no serían más allá de 100, que las habría reunido con mucho trabajo seguramente en Italia, y serían, por la época, es decir, por el siglo XVIII, lo que Luzán se trajera de Italia habrían sido obras de Aníbal Carracci, es decir, del clasicismo italiano del siglo XVII, algo de Rafael, que era dificilísimo ya de encontrar, si es que lo encontró en copias tardías, y Aníbal Carracci, Guido Reni, Domenichino, a lo mejor algo de Lanfranco, es decir, eso era Poussin, quizá francés, pero que vivía en Italia, es decir, eso es lo que le daría a copiar y es algo que es los inicios de Goya. Pero después, como él mismo dice, no tuvo ya más maestro que las cosas que había visto de los buenos pintores. Es decir, Goya en sus últimos años pone una cruz encima de Francisco Valleu y no le considera su maestro, cuando eso no fue completamente cierto, como veremos en el segundo capítulo de esta cuestión. El mismo Goya se llamó Escolaro del Valleu, es decir, discípulo de Valleu, cuando en Italia se presentó al concurso de la Academia de Parma y allí en los documentos debió de decir que era discípulo de Valleu por ser este pintor del rey de España, para tener más nombre, porque todavía no lo tenía, ¿no? La conciencia suya de artista no surge instantáneamente, ¿no? Esto que hemos leído es un resumen del final de su vida. Por ejemplo, él, cuando está en Madrid en el año 74, es decir, cuando llega a Madrid en 1774, que lo veremos después más en detalle, le escribe a su amigo Martín Zapater de Zaragoza y habla con bastante tranquilidad y sin que le importe mucho de que el que le proveía de ideas para los cartones de tapices era Valleu. Y se lo dice así: el borroncito que tú tienes, es decir, el pequeño boceto que tú tienes, es de Francisco Valleu. La invención y mía la ejecución, y todo importa 3 caracoles que no merece la pena de que sea mío ni tuyo ni vale un cuerno. Es decir, en ese momento él parece que no está dando mucha importancia a eso de la invención, pero solo un año después de esta carta, ya en 1781, cuando vuelve de Zaragoza del tremendo encontronazo que tiene con el Cabildo y con Valleu por los frescos de la cúpula de la Virgen, la cúpula de Regina Martyrum de la Basílica del Pilar, allí ya en las cosas que escribe, eso de que la invención sea tuya o mía ya le importa muchísimo. Y dice que ya se ha tenido que someter al juicio de Valleu y dice que eso era como constituirse en mero ejecutor y mercenario dependiente. Es decir, de repente había cambiado mucho, tal vez porque ya le habían nombrado
por aclamación además, académico de la Academia de San Fernando, ¿no? Entonces, a lo mejor eso ya le hacía sentirse en un terreno importante y ya tenía conciencia de lo que era el ser un artista independiente. Allí es cuando dice eso de que, bueno, en ese momento es cuando él dice también eso de que había empezado a pintar de su invención hasta que se fue a Roma, de su invención, ¿no? Más conciencia de sí mismo. Vamos a ver. Pues conciencia de sí mismo lo volvemos a encontrar respecto a su persona hacia 1790, cuando en otra carta a Martín Zapater habla de él, en otro encontronazo que tiene en la corte con sus jefes, con sus superiores, a cuenta de que no estaba haciendo a la velocidad que se le exigía los cartones de tapices, pues él se queja y le dice a Zapater que se ha tenido que doblegar, pero que le resulta muy difícil. Dice, la circunstancia de ser yo hombre tan conocido, de que los reyes abajo todo el mundo me conoce, ¿no? Eso hace que yo tenga que ser esa persona que todo el mundo conoce y no bajar su genio como otros harían, dice también con palabras casi textuales. Es, sin embargo, muy poco lo que tenemos de él sobre lo que pensaba que era su arte. Es decir, hay un momento en que en el año 1792, presenta un informe sobre las artes pedido por la Academia de San Fernando, junto a él también lo hicieron otros artistas, en el que Goya se refiere a la pintura como sagrada ciencia. Es un documento que tiene, por un lado, una parte convencional, con conceptos de la época, pero por otro, en otra parte, resuena mucho la voz personal de Goya, ¿no? Cuando llama a la pintura sagrada ciencia, se nota en todo ello que lo está diciendo de verdad, es decir, como el que está verdaderamente dedicado a una religión, ¿no? Como si él fuera un sacerdote de esa religión. Al final de su vida, en Burdeos, Materón, que fue su primer biógrafo junto a Iriarte y que investigó en la vida de Goya en Burdeos, pues también reunió algunas noticias que algunas suenan a muy ciertas y otras son resultado del propio Materón y de su forma de ser ya romántica, es decir, ya del pleno siglo XIX. Pero Materón también dice que Goya casi nunca hablaba de pintura y pocas veces respondía cuando se le interrogaba sobre esta materia. Dice también, en Burdeos era una ciudad muy importante además, que gustábale a Goya en las pocas conversaciones que sobre pintura sostenía en su vejez, burlarse de los catedráticos y de su manera de enseñar el dibujo. Siempre líneas, decía, y nunca cuerpos. ¿Mas dónde ven esas líneas en la naturaleza? Yo no veo más que cuerpos iluminados y cuerpos que no lo están, planos que avanzan y planos que retroceden, relieves y profundidades. Ni me fijo en los botones de su traje y mi pincel no debe ver más que yo. Bueno, esto es quizá lo más interesante y a propósito de eso, a ver si lo encuentro aquí después de pasarles quién fue su primer maestro. Ese es Luzán, ese también es Luzán, es decir, es convencional y pues Goya se debió de cansar pronto de él, ¿no? Le enseñaría a colocar los grupos así, de esta manera, simétricos, en las nubes y demás, y después ya Goya empezó a andar por sí mismo. Pero cuando dice esto de que no cuento, Materón dice que Goya decía que no cuento los pelos de la cabeza ni me fijo en los botones, no es exactamente literal como lo tenemos que entender. Les he traído este retrato magnífico de Goya, de su amigo Zapater, ya que estamos hablando de él, pero se puede ver en cualquier otro de sus cuadros. Es un retrato de 1797, está puesto allá abajo, el del Museo de Bilbao, y en él, es un retrato magnífico, ¿no? Pero en él les he traído eso de los botones, ¿no? Miren cómo están hechos los botones de esta casaca y cuando vayan a las salas del Prado o a cualquier otro sitio donde
supongan que hay algún cuadro de Goya, fíjense en los botones porque así podrán saber si es de Goya o no. He traído un detalle de los botones, ¿no? Es decir, vale, cuerpos que avanzan y cuerpos que retroceden, pero con la luz. Es decir, él trabaja con la luz de una forma fantástica y es a través de la luz como dibuja, cómo recupera la realidad, es decir, cómo nos dice cómo está cada botón, la enorme panza que tenía ya en estos años finales Martín Zapater, cómo cada uno de los botones es completamente distinto, ¿no? En un trabajo mecánico de un pintor menor, de un pintor no tan alto y tan elevado como Goya, los botones serían todos iguales, mientras que aquí ha levantado el pincel cada vez que ha tenido que volverlo a poner sobre el lienzo y por eso tiene más luz el que recibe toda la luz de la parte alta, menos luz, pero todavía luz el que está en la parte baja, un cachito de luz el que está ya al otro lado de la solapa y así todos los demás, ¿no? En un estudio realmente prodigioso de lo que es la luz, ¿no? Bueno. Tiene, como digo, conciencia de quién era, ¿no? Se ve desde esas primeras palabras suyas en la autobiografía final que hemos visto hasta lo que dice del Materón y algunos otros detalles que podrán verlos cuando aparezca el texto escrito porque no quiero tampoco detenerme demasiado en esto. Pero hay una cosa también que les quiero leer que sigue siendo de este mismo informe a la Academia de San Fernando cuando dice que él dice modestamente, vamos a ver, pedía perdón aquí en este escrito porque dice que no sabía escribir, ¿no? Pido perdón de si la mano no gobierna la pluma como yo quisiera para dar a entender lo que sí comprendo, pues la he tenido ocupada toda mi vida deseando conseguir el fruto de lo que estoy tratando, es decir, de la pintura y del dibujo. En esto sigue la línea antigua de Aníbal Carracci cuando se negó a hablar de pintura y le soltó un dibujo sobre la mesa diciendo esto es lo que los pintores hacemos. Dijo exactamente, li poeti dipingono con le parole, los poetas pintan con las palabras, li pittori parlano con le opere, los pintores hablan con sus obras, ¿no? Pues eso mismo dice Goya, ¿no? Y es verdad, o sea, toda su vida ha estado deseando conseguir ese fruto de su trabajo. No ha tenido parones, ha sido obsesivo, como son todos los grandes artistas, hasta conseguir el fruto de lo que está tratando. Y es real y veraz cuando dice estas palabras, ¿no? Y así es hasta el final de su vida. Es decir, recuerden el dibujo con el que cerraremos la conferencia, que lo tenía aquí, pero ha pasado al final, el dibujo ese que ya se considera una especie de icono de Goya, que es el de Aún aprendo, ¿no? Aún aprendo, el viejito con los bastones y debajo el Aún aprendo, que era una divisa clasicista del Renacimiento italiano, en que se ve que Goya todavía en sus últimos años seguía haciendo las cosas. La segunda parte de este viaje, después de saber que tenía conciencia de quién era, se llama... Vamos a ver. Volveremos a esto. Ambición. Porque, por mucha conciencia que se tenga de las cosas, si no se tiene la ambición justa de expresárselas a los demás, pues Goya se hubiera quedado allí en Zaragoza como Luzán y no hubiera salido de Zaragoza y no hubiéramos sabido quién era. Pero Goya tenía ambición. Primero venía de una familia que no eran artistas, eran artesanos. Su padre era maestro dorador, ¿no? Y le debía de haber llevado desde pequeño con él a todos los pueblos. En el momento en que le sacó del colegio de los padres de Escolapios, seguramente a los 2 o 3 años, cuando hubiera aprendido a leer, a escribir y las cuentas, que era lo que aprendían entonces, y le llevaría con él, ayudándole por todas partes, ayudándole. Y eso fue importante, sin duda, para Goya. Vamos a volver un segundito atrás
porque cuando se analiza la obra de Goya, la potencia y la monumentalidad y el sentido realista de sus figuras no se encuentra en eso de Luzón, es decir, no se encuentra en su maestro directo, que no lo tiene, sino que ese concepto de la monumentalidad, de las figuras plenas en un espacio único y del realismo se encuentra en la pintura gótica aragonesa, que debió de ver desde muy pequeño, no ya tanto en Zaragoza como en los pueblos de los alrededores. Tenemos aquí este del maestro de Morata de Jiloca. Es un gran retablo donde en la parte baja están las figuras de los santos en el centro, con esa monumentalidad impresionante y un sentido realista muy fuerte, que quizá lo vean mejor en el Bartolomé Bermejo, que estaba también entonces allí, en la zona de Aragón. Está en el Museo del Prado, pero entonces lo pudo haber visto Goya allí, y tiene también algo de la potencia y de la fuerza que tiene Goya en sus obras, ¿no? Bien, pasamos la ambición. Y les estaba diciendo que el joven Goya debió de tener ambición desde el momento en que le llevara a su padre dando vueltas por allí, cuando él pensara: yo valgo más que para adorar retablos, ¿no? Quiero aprender a pintar, padre, ¿no? Entonces es cuando entra en el taller de Luzón. Como es lógico, ante la figura tan importante de Goya, y en Aragón, evidentemente, y en Zaragoza, que es su patria, pues es lógico que se le hayan atribuido muchas obras, ¿no? Eso es lo normal. Yo recuerdo que cuando muy jovencilla estudiaba en Florencia, había un profesor, el profesor Alessandro Parronchi, que escribió un libro así de grueso que se titulaba Il giovane Michelangelo, es decir, el joven Miguel Ángel. Miguel Ángel. Y allí había de todo, es decir, había descubierto casi 200 obras de Miguel Ángel antes del Tondo de Casa Buonarroti, ¿no? Que es lo primero que se le atribuye. Y había allí obras de todo tipo, de todo pelaje, de góticas, renacentistas, todo era Miguel Ángel, y encontrado además en Florencia, es decir, en iglesias florentinas y demás. Nada era de Miguel Ángel, ¿no? Pero esa pasión local por el artista local, en Florencia tienen muchos, pero Miguel Ángel es el máximo, ¿no? Pues eso evidentemente se ha dado en Zaragoza, ¿no? Y se le atribuyen de allí muchas obras, incluso diciendo que esta es una obra de cuando Goya tenía 10 años, o 12, o 13, cosa que realmente parece inaudita, porque además Goya es un artista que tiene una formación lenta y que realmente le vemos avanzar, mejorar, y es a los 30 años, lógicamente, cuando 27, 28, 30 años, cuando empieza a tener una verdadera voz real y fabulosa. Antes, lo que no puede tener son distintas formas de hablar. Es decir, si habla en aragonés, no va a hablar al mismo tiempo en bable y en gallego y en valenciano y en sevillano, ¿no? Que es lo que sucede cuando se ven las obras del primer periodo zaragozano que se le han atribuido, ¿no? Que cada una está hecha con un idioma distinto, y eso ya es imposible, pero de todo punto, ¿no? Él vio allí cosas en Zaragoza importantes, como eran los frescos que había hecho en 1750, es decir, cuando él era un niño, 51 al 53, Antonio González Velázquez, cuando volvió de Italia. Eran frescos en la bóveda del Pilar, con escenas de la Virgen del Pilar y Santiago, esta otra también. Había visto también en esos años 50, es decir, cuando él dice que estaba 4 años estudiando en el taller de Luzán, copiando sus estampas, pues en ese momento coincide en 1757 con la llegada, 58, perdón, con la llegada a Zaragoza de este cuadro importantísimo para el Palacio Arzobispal. Era un cuadro de Francisco Valleu, con 24 años, enviado desde Madrid. Valleu es un artista, o fue un artista prodigio, es decir, en el sentido de que muy joven empezó a pintar muy bien, como en la época, pero muy bien, con el estilo de su momento, perfeccionista al máximo, de una gran belleza clasicista, sin haber ido a Italia y con una técnica muy buena. Y con 24 años, además, ya
pisaba el éxito, porque era ambicioso, ambicioso de los ambiciosos de poder, que eso Goya no lo tuvo nunca, ¿no? Sino fue ambicioso de mejorar en su carrera, pero no de mandar en los demás. Pero esta obra le debió de interesar a Goya, porque en Zaragoza había pocas cosas que ver, ¿no? Y esta obra recién venida de Madrid, donde Vallejo estaba en contacto con lo mejor que había, con Corrado Giaquinto, con las obras de Tiepolo, con Mengs, es decir, era una cosa importantísima. Y eso es lo que seguramente desata su ambición de trasladarse a la corte. Vallejo, en este año 58, se pelea con su maestro, que era en Madrid Antonio González Velázquez, con el que estaba trabajando y colaborando, y se vuelve a Zaragoza con el rabo entre las piernas. Con el rabo entre las piernas, pero habiendo ya hecho cosas así. Y se prepara para volver a Madrid, Vallejo, con más poder. Para volver a Madrid con poder, él se había dado cuenta de que, como el resto de los otros grupos de artistas que tenían su terreno, no tenía que volver él solo, sino que tenía que volver con un grupo que le amarrase y que le diera fuerza. Y efectivamente, en el año 63 le llama Mengs a Madrid, a Vallejo, y se vuelve con Beratón, con José Adán y seguramente con Goya, porque es el año en que Goya también llega a Madrid y 20 años después dirá que estuvo en Madrid en casa de Vallejo, que es donde había conocido a su mujer, cuando luego se casa con ella, o se casa su cuñada. Después, en las capitulaciones, dice, porque yo conocí a esta desde cuando yo viví en casa de Vallejo en Madrid, cuando vine de Zaragoza a estudiar con él. O sea que ahí reconoce que había estudiado con Vallejo en Madrid y seguramente se vino a la corte muy pronto, pero en una fecha correcta, es decir, después de haber estudiado con Luzán, después de no haber podido hacer nada más que seguir ayudando a su padre por ahí de pueblo en pueblo, y se viene a Madrid. En un primer viaje a Madrid del año 63, y que lo sabemos también documentadamente porque se presenta insensatamente al premio de pintura de la Academia de San Fernando. Ahora veremos eso, pero en Madrid ve las cosas que estaban haciendo en Palacio Real. No es posible saber hasta qué punto tuvo un acceso muy fácil al Palacio Real. Es decir, los artistas podían entrar, pero un artista que tenía 17 años en ese momento, Goya, cuando viene a Madrid, pues no sé tampoco hasta qué punto le dejaban entrar. Quizá era simplemente un ayudante para mover los cubos de yeso de los frescos que sí estaba pintando Vallejo, ¿no? Pero y con eso quizá viera pues estas cosas seguramente de Mengs, de Giaquinto, es decir, eran obras grandiosas, obras que abrían la mente de un joven como él más allá, es decir, le hacían saltar, ¿no? O lo que estaba haciendo su propio maestro de la misma ciudad, bueno, Vallejo, ¿no? Como es este fresco de la caída de los gigantes que estaba haciendo Vallejo para una de las bóvedas de palacio. Como digo, Goya llega y a sus 17 años escasos se presenta el primer premio de pintura de la Academia de San Fernando. Y no se lo dan, pero es lógico, ¿no? Hasta este momento no hemos visto nada suyo, nada. Y se lo lleva el premio Gregorio Ferro. Esta obra es un San Sebastián de Ferro más tardío ya, pero Ferro, el estilo de Ferro no cambia. Es un menksiano puro, Mengs le adoraba, le tenía en una consideración enorme y se lleva el premio, lógicamente, porque era la moda. En el tribunal estaban las personas que dirigían las artes en España y las artes eran así. Y la pintura tenía que ser así, y Goya no debió de alcanzar, ni con mucho, no nos queda su premio, pero no debió de alcanzar el listón. Vuelve a intentarlo el año 63, y no sabemos si en ese año, el año 66, y no sabemos qué ha hecho en ese periodo, pero es muy posible que se hubiera quedado trabajando en Madrid, que es donde había trabajo, donde estaba Vallejo, donde podía tener acceso pues, a pintar alguna de las figuras estas de la bóveda de los gigantes o algún fondo azul allí en lo alto del techo, ¿no? Pero no mucho más. Se presenta y el premio se lo lleva Ramón Vallejo, que era de su misma edad, hermano de Francisco Vallejo,
que estaba en el tribunal, y el premio se lo dan al joven Ramón Vallejo, que pinta muy bien. Evidentemente, toda esta escena la sabe componer perfectamente. Su hermano le habría enseñado muchísimas cosas y a lo mejor le dijo hasta el tema del examen, pero este es. Y también el segundo premio se lo lleva el otro joven que había ido también con Francisco Vallejo a Madrid, que era José Beratón. José Beratón, que nunca saldrá de esto que estamos viendo aquí, pues es el que le quita a Goya el premio, ¿no? Es, por tanto, difícil de saber hasta ese momento qué ha hecho Goya y por qué no le dan los premios. Es decir, cómo pinta de mal o de raro para que no le den los premios. En Zaragoza, quizá lo hayan visto anteriormente, hay algunas cosas que se le atribuyen a cuando tenía 7 u 8 años, ¿no? Pero que es imposible, ¿no? Aquí estamos ante el altar, pequeño altar de las reliquias de la parroquia de Fuendetodos, el pueblecillo natal de Goya, donde le dieron este pequeño trabajo seguramente gracias a su padre, ¿no? Sin embargo, este altar, que lo vamos a ver ahora, solamente hay foto en blanco y negro porque se perdió en la Guerra Civil, pero en este altar ya hay cosas que son de un gran interés. Todo esto es pintura en la pared. Y aquí dentro están las puertas del relicario, que es lo que pinta Goya por fuera y por dentro. Esta zona de la parte superior es muy buena. Eso ha tenido que ver los cortinajes falsos, digamos, en los frescos del Palacio Real, de Tiepolo o de Corrado y Giaquinto. Es decir, él ha tenido que ver ya otras cosas. Luego, para mí, esta es una pintura que no se puede atribuir a su infancia, sino a su juventud, habiendo visto ya la corte. Pero eso todavía se ve algo mejor cuando entramos dentro de la propia pintura. Aquí está la Virgen del Pilar, en la parte superior, con Santiago en la parte baja y los santos varones, y una gloria de angelitos llevando la columna por aquí. Pero esta Virgen de aquí arriba, y es lo que mejor se ve por otra parte, es muy buena. Es muy buena e indica ya que quien había hecho eso había visto directamente a Corrado Giaquinto. A Corrado Giaquinto, ¿por qué no sale? Bueno, voy a pasar esto aquí, no, aquí. A Corrado Giaquinto en Madrid. Vean esta Virgen, la parte de la gloria, es decir, ya la armonización no es de Luzán, ni es de no haber visto ninguna otra cosa, sino que ya es una cosa que solamente con Antonio González Velázquez no era suficiente. Es decir, Goya había visto aquí algo más. Pero además, aparte de eso, en todo, aquí tienen un detalle de esta Virgen, no hay más que estas fotos malas en blanco y negro y ya es una suerte, ¿no? Pero, por ejemplo, en el exterior tenemos esta fantástica Virgen del Carmen, que es muy interesante. En primer lugar, cuando les ponía esa obra de Bartolomé Bermejo o del maestro de Morata de Giloca, ¿no? La figura en el centro, con toda su potencia, importándole muy poco que los demás estuvieran allí haciendo cualquier otra cosa, pero él va a lo que le gusta, tiene la monumentalidad de una escultura, ¿no? O sea, está claro que también ha podido ver ya cosas importantes en Madrid en este mismo sentido también, es decir, escultóricas y otra forma de trabajar. Y luego miren la forma de hacer los paños, la increíble variedad escultórica, cómo trabaja con zonas de luz muy fuertes y después la sombra encima y después las aristas luminosas. Bueno, y luego lo que consigue con ello. Y la belleza, es decir, no le importa el concepto de belleza de los demás, sino que tiene el suyo propio ya, tiene su lenguaje propio, que eso es enormemente importante, ¿no? Volvemos a pasar, perdón por esto. ¿Qué otra cosa más puede ser suyo de esa parte de Zaragoza? Pues yo no creo que sean, y no las pongo aquí, ni las pechinas de muel y remolino tan traídas y tan llevadas que se identifican como de Goya en 1920 por un arrebato que le da a Zuloaga, que le llevan allí a merendar a Muel,
ni tampoco los frescos del Palacio de Sobradiel, que también son una atribución de 1914 de un periodista zaragozano muy respetable, pero que dice, esto tiene que ser de Goya y de nadie más. Bueno, no sé por qué, ¿no? Sin embargo, hay alguna cosa también que puede ser de este periodo intermedio, es decir, cuando él ya ha estado en Madrid, cuando ha hecho ya este altar de Fuendetodos y cuando empieza a trabajar de su invención, como él mismo decía, es decir, no me valen esas copias de grabados italianos o franceses a lo Boué porque no son de él, es decir, él trabaja de su invención, intenta componer de su invención, pensando, ¿cómo he visto a aquella Virgen? Pero yo le voy a dar la vuelta. Y lo más importante de él está ya en esta composición de la Virgen del Pilar, en la parte alta, con ángeles, más elaborada ya, más fácil que en las puertas del altar de Fuendetodos, con el santo en la parte baja, pero esta figura y la otra prodigiosa, fortísima, preciosa, de modelado, de escultórico, y una cosa que es también suya. Vean que los pone a los héroes, digamos, a los importantes en este primer plano resaltado, y luego hace como un fondo aquí donde caen unas figuras que aparecen detrás. Eso lo ha podido ver también en Madrid en obras de Tiepolo y de Corrado Giaquinto, pero lo interpreta a su manera y vamos a ver que es una constante, es decir, esto está hecho para Zaragoza, pero seguramente pintado en Madrid y después de haber visto cosas en las cuales él ha podido aprender esto. Fíjense en este ángel que es todavía muy ingenuo, el ángel que sostiene a la Virgen. Es un ángel que está en una actitud forzada, como cayendo de una manera rara, no tiene peso verdadero, aunque es bueno, pero no es una figura, ténganlo en la cabeza para cuando lleguemos más adelante. Pasamos esto que es de Valleu. Y aquí tengo pues un detalle de esto. Vean cómo hace los pliegues de la misma manera, pliegues de una fuerza tremenda, de una seguridad enorme, ¿no? De unas líneas de contorno perfectas hechas con la luz. Y después, encima siempre, encima, las zonas oscuras de sombra que las permanecerán hasta el final de su vida. Y además son armoniosos, naturalistas, escultóricos clásicos, ¿no? Es decir, todo eso metido. Y luego, además, sus figuras no son de una belleza convencional, sino que en cada tipo intenta dar una personalidad distinta. Y aquí estamos casi ante el Ciuccone de Donatello en Florencia, ¿no? Es una cosa verdaderamente impresionante la fuerza de esa cabeza calva, ¿no? Yo creo que también de este momento, aunque están fechados en el año 73, después del viaje a Italia, tienen que ser esta muerte de San Francisco Javier con su compañera, esta pequeña Virgen del Pilar, porque aquí son buenas en este mismo sentido escultórico que les estoy diciendo, de personalidad propia, de estar inventando, de hacerlo de su invención, pero hay cosas como estos angelitos que son bastante naif, ingenuos, ¿no? O estos otros que están aquí alrededor de la Virgen del Pilar. La Virgen es buenísima, miren cómo hace los paños, qué maravilla, y toda la zona de la gloria ya entiende todos los planos y todo eso, pero todavía no tiene la mano suficiente para hacer esos angelitos que luego serían maravillosos, ¿no? Bueno, esto es muchísimos años después, ¿no? En 1808 o 9 en Chinchón, ¿no? Pero hasta ese momento, pues, le hemos visto lo que yo creo que es hasta ese momento que se conserva y que se conoce de él, es lo que está aquí. Y lo demás que vean por los libros, yo creo que no es. Pero bueno, lo respeto. El siguiente paso, pues, es el viaje. El viaje es decisivo y el viaje que habían conseguido artistas que ahora los consideramos bien, pero no de la calidad de Goya, como es Maella o José del Castillo, habían conseguido la beca de la Academia de San Fernando, una ayuda fantástica en ese momento como ahora, para un joven artista o un joven que empieza una beca de ese estilo que le permite viajar y formarse en otro sitio, en el sitio perfecto como era Italia, pues es una maravilla, pero Goya pues no la recibe porque no pintaba bien, o sea, no pintaba bien, ¿no? O sea, con esto no podía conseguir la beca de Italia, no había hecho
unas academias perfectas, unos desnudos maravillosos, unos coloridos como gustaban entonces, ¿no? Los rosas pálidos, los azules, los malvas. No lo hacía. Entonces no le dan la beca de Italia. Y el viaje lo hace por su cuenta. Hay un poco de leyenda sobre quién le paga el viaje. El Materón dice al final que fue viajando él solo y toreando para pagarse los estudios. Bueno, no sé. En otras fuentes se dice que su padre vendió unas casas en Zaragoza para poderle mandar a Italia. Pero bueno, el caso es que aparece en Italia y ahora sabemos, gracias a una documentación nueva que ha aparecido, que efectivamente estuvo un periodo de tiempo largo, ¿no? Porque había dudas de si estuvo unos meses, de si fue allí solamente una temporada y se presentó al concurso de Parma y se volvió. Pero ahora, por las capitulaciones de boda suyas, las propias de Goya, un documento publicado en el último número de Boletín del Prado, perdonen que no recuerde el nombre, es un joven investigador que lo ha encontrado en el archivo de la Iglesia de Madrid. Pues esas capitulaciones, Goya dice literalmente que estuvo en Italia 2 años, ¿no? Entonces, 2 años es un periodo de tiempo bueno, donde realmente un artista como él, con los ojos así de abiertos, puede aprender muchísimo y formarse verdaderamente, ¿no? Ese viaje a Italia, esencial, lo conocemos a través del cuaderno italiano, que se llama así, este pertenece al Museo del Prado ya desde hace 18 años o 16, y en ese cuaderno hay obras que copia en Italia, algunas veremos ahora, preparación de algunas composiciones de ese momento y de otras de su regreso a España, y la lista de las ciudades que ve por dentro y por fuera. Dice, estas ciudades que he visto por fuera. Bueno, pues vale. Y otras muchas que no me acuerdo. Y otras que cita, no cita Nápoles, no debió de llegar hasta el sur, y tampoco está Florencia, donde es raro porque para ir de Ferrara a Bolonia, Módena, Foloni y Ferrara y Venecia, por aquí tuvo que haber pasado por Florencia, porque es el camino, la vía desde Roma hacia el norte, pero no la pone. Bueno, y habría que verlo, ¿no? ¿Qué hace en Roma? Pues en Roma hace varias cosas. Una, mirar a su alrededor todo lo que puede. Y en su cuaderno italiano copia, por ejemplo, estos frescos de Corrado y Giaquinto que le interesan, pues la prudencia y la fortaleza, o no sé cuál es, la templanza, no sé. Bueno, aquí están las dos. Estos son los frescos y sus copias con una serie de apuntes y demás. En Roma, lógicamente, tiene que ver la pintura de los artistas que eran míticos en España, no solamente los frescos de Rafael y de Miguel Ángel, que no era Miguel Ángel lo más apreciado en el siglo XVIII, pero Rafael sí, claro, y los clasicistas del siglo XVII, como los Carracci y demás. Y hay una serie de dibujos en el cuaderno italiano que son de interés. Este es uno de ellos, con esta bellísima expulsión de Adán y Eva del paraíso, ¿no? Que se ha dado como motivo, o sea, como posible fuente, una pintura del 18, aquí en la parte superior, romano, de este momento, pero que, no sé, a mí me parece que está bastante más cerca de los frescos de Mantegna en Florencia, que poco después iba a comenzar a restaurar Mengs y todo su equipo. Por el sentido dramático de las figuras, por la puerta de la que sale la luz, incluso por la misma figura del ángel, ¿no? La forma. Es posible que pasara por este sitio, por Florencia, y que lo pudiera ver, ¿no? También, como es lógico, en Roma lo más fundamental que iban buscando todos era el mundo clásico. Y en el mundo clásico hay una composición, del mundo clásico hay una composición como es esta, es un pequeño cuadro en colección privada, de un sacrificio a Vesta,
donde el lenguaje clasicista ya lo ha cogido, es decir, ya lo ha entendido. Es decir, tanto la belleza de las túnicas y cómo son en realidad, como los objetos, esto lo tenían que saber perfectamente en este periodo, como era el mobiliario, las sandalias, los mantos, es decir, todo, la pirámide de Cayo Cestio al fondo, todo eso había que saberlo. Pero al lado tenemos un dibujo de Goya en el Cuaderno Italiano, donde también estamos viendo que estudia también el mundo antiguo de una forma especial. Esto no sé por qué lo tenía. Bueno, lo tenía porque hay una pequeña plaqueta de otro artista francés que trabajaba también en Roma, Nicolas Loire, que da la impresión de que ambos están inspirándose en una composición que no se conoce. Porque no parece que esto venga de aquí, es muy distinto de concepto, sino que seguramente están copiando un relieve que no hemos llegado todavía a identificar. En Italia tiene otras posibilidades, como él mismo decía en el Cuaderno Italiano. Habla de algunos artistas. Habla de Guido Reni, por ejemplo. Y este bautismo de Cristo de este periodo italiano, pues salvando los 100 años, los 150 que le separan de Guido Reni, pero es interesante ver la relación de las figuras, la belleza de la luz, etcétera, etcétera, cómo está cerca de composiciones de Guido Reni. El mundo clásico también lo refleja en su Cuaderno Italiano con el torso de Belvedere y el Hércules Farnesio, de los que hay varios dibujos en el cuaderno. Pero también él pasa por Bolonia y dice Langarde. Langarde, que lo dice en Venecia, está en Bolonia. Langarde es el Algardi, es decir, el escultor Algardi, que por ejemplo en Bolonia tiene esta obra fantástica, ¿no?, en la Basílica de San Pietro, San Paolo, en el altar mayor, donde tenemos nuevamente aquí el torso del Belvedere, ¿no? Es decir, todos ellos están inspirándose, pero al mismo tiempo Goya en el Cuaderno Italiano nos dice que le interesa el Algardi, es decir, por algo sería, ¿no? Bueno. Allí se presenta al concurso de la Academia de Parma con esta obra, el Aníbal pasando los Alpes, que es ya un tour de force de lo que es el clasicismo de ese momento, pero con ya sus propias novedades. Y sus novedades están en el naturalismo que impone a todas sus figuras. Fíjense, por ejemplo, en el río Po, que es este que tenemos aquí con cabeza de toro, se le representa así emblemáticamente, y en el propio Aníbal, ¿no? Aquí creo que hay, donde a Goya le interesa pasar más allá de lo que es la pura apariencia de las cosas e interpretar a su personaje, saber el estado de ánimo en que se encuentra cuando está mirando de los Alpes Italia, el miedo por un lado, con el brazo hacia atrás, y por otro lado la sensación de avance con la otra pierna y con la mano para ya atacar con su ejército, ¿no? Igual que aquí, en el sacrificio, también todo el grupo forma un grupo de figuras que están haciendo algo, es decir, no es solamente una cosa externa y bella, sino que todos ellos están dedicados a una actividad que tiene interés y que tiene un misterio, ¿no? Para que vean el realismo, pues en el Cuaderno Italiano, en las páginas en donde él hace unos pequeños apuntes para este cuadro, preparatorios para este cuadro de Parma, pues está copiando una de estas búfalas de la campiña romana, la cabeza que tienen los cuernos así en forma de lira, ¿no? Son muy clásicos, es decir, la ha copiado de la realidad y eso aparece ahí muy bien expresado en su cabeza. Él habla de algunos cuadros en concreto. En su Cuaderno Italiano dice que le interesó el Guido Reni de Génova, que tuvo que ser esta Asunción de la Virgen. El Carlo Maratti de la Basílica, bueno, es una basílica en Génova, está allí en lo alto, vale, esta, ¿no? Pues este cuadro de Carlo Maratti, que era un pintor del siglo XVII muy famoso entonces y que todos le copiaban, este martirio de San Blas y de San Sebastián, pues le interesó, es el único Maratta en Génova, luego tuvo que ser el cuadro que viera en Génova. También habla, en este cuaderno suyo, de Correggio.
Correggio en Parma, claro, y en Parma estaba la Notte entonces. Ahora está en Dresden, pero cuando Goya pasa por allí, tanto la Notte como esta fantástica obra de los esponsales místicos de Santa Catalina pudo verlos allí en directo. Y Correggio era, y no lo olvidemos, la figura clave junto a Rafael de Mengs, ¿no? Es decir, era la teoría total de la pintura de ese momento era Correggio, y en Goya, aunque parezca mentira, se ve en muchas de sus obras, y algunas se las enseñaré, ha mirado a Correggio pero muchísimo, y ha aprendido no solo composiciones, sino también su técnica depurada y especial, ¿no? Este es el viaje a Italia. El viaje. Es a partir de su regreso a España cuando comienza el viaje interior. Es decir, cuando llega aquí y vuelve y se encuentra completamente solo. Sus jefes no le quieren mucho, ni Valleu, ni Maella, solamente Mengs, ¿no? No le quieren mucho porque entienden que hay allí una potencia bastante importante, ¿no? Que no es como ellos, es decir, que pinta mal desde el punto de vista de los académicos, pero que pinta muchísimo mejor que ellos en lo que es la recreación de la naturaleza, el realismo psicológico de sus figuras, la capacidad de invención, la capacidad de tener ideas detrás de las cosas que pinta, todo eso es muchísimo mejor. Y no le tratan muy bien. Y el viaje interior, para mí, comienza cuando en 1777, a punto de marcharse Mengs a Italia, en este mismo cuaderno italiano, Goya escribe un borrador de carta a Mengs. Es un borrador terrible, ¿no? Porque además no le salió bien. Ese borrador dice: ilustrísimo y de mi mayor estimación. No sabemos el nombre, pero por lo que dice es Mengs. Vengo a molestar a vuesa merced con el motivo de haber convertido a mi mujer para ir a Roma, y para lograr el fin le pido a vuesa merced, por Dios, hable en favor por mí a su majestad, para que me dé con qué mantenerme allá con mi familia y poder estudiar con vuesa merced cuando vuesa merced vaya. Se estaba a punto de marchar Mengs. Esto se lo pido a vuesa merced, que lo haga con todo empeño, que bien sabe Dios que si vuesa merced se va por tiempo, a mí me irá muy mal. Perdóneme vuesa merced y dígame si encuentra vuesa merced alguna dificultad, que yo procuraré vencerla y hacer cuanto vuesa merced mande a su devoto como agradecido Francisco de Goya. Y firma varias veces, ¿no? Es decir, así es como se queda. Él piensa que le va a ir muy mal, que no le van a hacer caso, que no le van a dejar salir, como efectivamente sucedió, de hacer las series repetidas y sucesivas durante 20 años de cartones de tapices, hasta que casi lo abandona ya definitivamente, ¿no? En el año 93. Es decir, él se buscó la vida también por su lado, ¿no? Pero lo tuvo muy negro, porque después de que empieza a hacer los cartones de tapices y va con este encargo de la Basílica del Pilar en 1780, se encuentra de nuevo con Valleu, quitándole y comiéndole el terreno y tirándole abajo lo que él había hecho en la Basílica del Pilar. Cuando vuelve a Madrid, enfadado con Valleu, se encuentra que no consigue los encargos necesarios fuera de los de la corte, que era lo normal en los talleres, en las familias de artistas como la que él ya tenía. Se había casado con la hermana de Francisco Valleu, ¿no? Es ese viaje interior el que él comienza en ese momento, mirando a su alrededor, mirando en la corte, mirando a todo lo que puede ver a su alrededor y trabajando en los encargos que puede ir sacando adelante. Lo primero que conocemos de él, este es el Goya que vuelve de Italia, ¿no? Este es un retrato que puede ser de hacia 1773 o 74, está ahora en Zaragoza. Bueno, pues vemos al joven artista, es el retrato en que lleva la melena suelta, toda por los hombros, ¿no? Y tiene esa mirada tremenda, no solo fija, sino penetrante, ¿no? Que es característica de muchos artistas y que la vemos en él, la vemos en Picasso, ¿no? Esa mirada como que agarra, ¿no?, a las personas que están delante. Cuando llega, empieza a trabajar en su patria, consigue
hacer el fresco del coreto. Tienen el fresco arriba y el boceto en la parte baja, que era preceptivo, ¿no?, para presentarlo en la Basílica del Pilar. Y es una obra ya muy interesante porque fíjense la cantidad de espacio que deja para la abertura celeste, ¿no? O sea, no está todo aglomerado, sino que está perfectamente compensado, además. Compensado, pero no simétrico, es decir, ya sabe pintar. Aquí les he traído un pequeño, sí, el siguiente es una comparación del angelito que veíamos antes de irse a Italia, muy bien, pero volandero, al ángel que pinta después de haber estado en Roma, ¿eh? O sea, es una diferencia total desde el perfil clásico al peso que tiene, a la belleza del ropaje, belleza de los brazos, de las manos y de todo ello. Y 2 años después, en Aula Dei, volvemos a tener otro ángel absolutamente fabuloso, correggiano. Es decir, aquí tienen lo que ha visto en Parma, es decir, la cúpula de Correggio en Parma, las obras de Correggio pues se transparentan también en esta figura elegantísima del ángel de la derecha. También entre Zaragoza y Madrid está esta Santa Bárbara, que tiene ahora mismo que ya tiene el Museo del Prado desde hace unos años, donde está todo su conocimiento italiano, aquí más volcado hacia la parte de los pintores del clasicismo como Aníbal Carracci, pero también, evidentemente, habiendo visto la estatuaria clásica que se refleja en los dibujos. Este es dibujo preparatorio para ella en el cuaderno italiano, o este otro, que es un ángel poco después, para los frescos posteriores de la Basílica del Pilar. Y también esa idea de Italia la pueden ver aquí, ¿no? Ven cómo se mantiene, pero ven cómo avanza como a saltos, ¿no? Desde la Virgen del Carmen de Fuendetodos a la obra que hace en Italia con la Vesta, a la obra que ya hace en España después de haber pasado por Italia y haber conocido todo, ¿no? Y de allí pasa a Aula Dei. Es una foto muy mala, pero miren la figura esta, ¿no?, de Vestal o de la Virgen, ¿no? Bueno, esta figura increíble, y les he traído algunos de los frescos de Aula Dei, que seguramente los habrán visto, pero lo que me interesa subrayarles es el sentido suyo compositivo. Miren que no le importa dejar todo el fondo vacío, y no es por atajar y terminar antes, sino porque verdaderamente ha entendido el concepto del espacio, ¿no? Las gradas, las figuras elegantes y al mismo tiempo monumentales. Miren cómo hace los paños, qué riqueza, qué variedad, qué maravilla de técnica, cómo sigue pintando con esos planos luminosos las zonas más oscuras y las aristas luminosas que había hecho ya en el primer momento, pero aquí tienen una variedad, una riqueza. Las tonalidades que emplea son absolutamente suyas, novedosas, completamente nuevas, ¿no? No es el delicado pastel del rococó, sino que son contrastes de colores que ya no tienen nada que ver con los demás ni con lo que se está haciendo a su alrededor. Este otro, se los voy a pasando un poquito deprisa. Este otro de aquí. Las fotos, perdón, no son muy buenas porque es difícil fotografiar Aula Dei en los libros, sale fatal, ¿no? Pero aquí está de la adoración de los Reyes Magos, también la individualidad de la idea, ¿no?, de la invención. Es decir, estos no son los Reyes Magos normales que vemos en los cuadros religiosos tardobarrocos, sino que ha ideado todo un mundo alrededor para acercarse a estos reyes. Vean aquí, ven esas figuras que veíamos en esa primera Virgen del Pilar en un segundo plano más bajo y al fondo, venidas de Corrado y Jacinto, están aquí, pero se las he traído en detalle, ¿no?, para que vean la abstracción de las formas, ¿no?, cómo indica ya que es un dibujante prodigioso, que este es el hombre que va a hacer después los dibujos de los álbumes de Burdeos, hasta los álbumes de Burdeos. Esto es puramente dibujo, ¿no?, en plano solamente de una abstracción tremenda. Miren aquí, ¿no?, a ver si esta línea luminosa, impresionante, como de cine en realidad. Es como una iluminación
por detrás, como la que se puede utilizar ahora para hacer resaltar la figura solamente por los bordes y dándole aquí un poquito. Y es un tipo de iluminación que hará, no lo he traído hoy, pero que hará más adelante en los fusilamientos del 3 de mayo, en las figuras de los soldados iluminados por el fanal que tienen delante y cómo la luz va pasando y dándoles como por detrás, ¿no? De una forma impresionante. Bueno, aquí les he traído esta para que comparen lo que había hecho antes, ¿no? Y cómo sigue siendo el mismo, pero pasado a través de Roma y todo el conocimiento que tiene ya en este momento, ¿no? Ya lo tenía, es decir, ya estaba allí dentro como dentro de una nuez y aquí ya está extendiéndose. ¿De dónde puede haber sido esto? Pues yo creo que realmente tuvo que haber visto Mantegna en Florencia. No es solamente los frescos de la Capilla Sistina de la parte baja, no he traído ninguno, que son excesivamente complicados y no llegan ninguno de ellos a la grandeza de las figuras de Mantegna. Yo creo que tiene que haber pasado por allí. Otra cosa importantísima es lo que les decía también al principio de su concepto de la expresión. Es decir, eso en Goya es único, ¿no? Y en esta composición muy temprana de estos primeros años de su vuelta de Italia, con este sacrificio de la hija de Jefté, una obra muy compleja desde el punto de vista de la inclusión de las figuras en el espacio, una obra difícil, pero lo más interesante, lo que más me interesaba subrayar era lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando, la muerte de ella violenta, es decir, es un sacrificio no querido por nadie, ni por la joven, ni por, quizás solamente por el sacerdote que está bastante interesado en ello, ¿no? Pero su padre está espantado. El padre que la manda a la muerte por casualidad, por el voto que había hecho de sacrificar a la primera persona que se le apareciera si volvía victorioso, pues la primera persona que se le aparece es su hija, que al oír que viene el padre sale cantando y bailando a recibirle y el padre la tiene que matar, ¿no? Y entonces ahí está la tragedia, ¿no?, del hombre dentro, que le estaba intentando parar su mujer porque no quiere llevar adelante lo que está sucediendo. Pero este tipo de expresividad extremada sigue apareciendo en Goya hasta el final, ¿no? Es lo que tenemos en una obra como esta, en el 3 de mayo, o en una obra anterior, en la escena de manicomio. Solamente les he traído el pequeño detalle del loco en el primer término, o el ajusticiado del centro de la composición en los fusilamientos también, ¿no? O sea, eso es todo lo que ha cogido en Italia, que le va a llevar hasta el final de su vida solo, porque no hay nadie a su alrededor. Es un viaje auténticamente interior. No hay nadie que esté haciendo nunca, desde el principio de los cartones de tapices o de la bóveda del Coreto, las cosas que él está haciendo, ¿no? Esto empieza con la llegada a la corte y los cartones de tapices. Aquí, en uno de los primeros cartones donde estaba trabajando, según nos decía, con el borroncico de Francisco, es decir, de Francisco Valleo. Sin embargo, ya en la realización de todo ello seguramente algún cambio metió, alguna cosa puso, y sobre todo lo que puso de sí mismo es este sentido naturalista, ¿no? Los perros, todo ello es distinto a los demás. Miren aquí un cantón de caza muy bueno, de José del Castillo, absolutamente contemporáneo, espléndido, es decir, decorativo y perfecto, pero que todavía tiene tal regusto de la pintura de Teniers, que era la que utilizaban para los cartones de tapices, que queda como algo completamente atrasado y ya lejano al lado de las obras que iban a venir una detrás de otra como verdaderos cañonazos, ¿no? Al lado de obras de su maestro Francisco Valleu, que es este cartón de tapiz con una merienda, donde aunque hay la crítica social, pequeñas historias irónicas alrededor de quiénes son los que están comiendo con estas jóvenes, son caballeros porque tienen sus espadas allí, etcétera, etcétera. Idea de haber alguna pequeña historia, pero la forma de hacerlo es bonita, costumbrista, pero claro, no tiene nada que ver con lo que hemos visto
aquí, en esta merienda o en este baile a orillas del Manzanares de Goya, donde realmente hay todo un mundo universal además detrás de ello. O cuando Goya nos hace esto, pues realmente es asombroso. Tiene sus raíces en la pintura francesa rococó del siglo XVIII, pero lo ha trastocado por completo. Ella está mandando un mensaje al joven que está aquí delante, ¿no? Con el abanico cerrado, dice, no, yo ya pertenezco a otro, pero al mismo tiempo abre la mano, y dice, bueno, pero a lo mejor hay una posibilidad, ¿no? Y ya todo ello es realmente bellísimo al lado de una obra parecida de José del Castillo. Tenemos aquí también en el Museo del Prado, está un poquito mal de conservación, pero es una misma historia, un majo y una maja allí, ¿no? O obras que sigue haciendo, ¿no? Como estas en un primer momento, en todos los cartones de tapices, o los niñitos fantásticos jugando a soldados, junto a también José del Castillo con su Pradera de San Isidro, aburrida, costumbrista en realidad, bueno, antes del costumbrismo, pero al lado de este prodigio de vida, ¿no? De enredos, ¿no? Porque aquí ya esto se podría llamar enredos de sus vidas, como el título de uno de los dibujos más tardíos. En todos ellos hay pequeñas historias, todas mezcladas unas con otras, interesantes, que se podría escribir de cada una de ellas un pequeño cuento. Incluso, además, es posible que por aquí vaya la reina metida en su carroza, porque están los guardias de corps, los guardias reales, que solamente aparecen cuando están los reyes presentes en la escena, ¿no? Obras como esta, más tardía ya de la década siguiente, de los 80, pues no tienen comparación alguna con la misma escena, es decir, la misma estación del año, que es el otoño, de Maella, que es muy buena, pero pues ahora ya no interesa, mientras que la obra de Goya todavía sigue interesando, ¿no? Por ejemplo, no sé, el conflicto social que hay aquí establecido entre los pobres jornaleros y los señoritos ricos, la señora y su corte alrededor, pues eso puede seguir todavía teniendo algo que decirse, ¿no? Antes, es decir, volvemos a la década de los 70, grabado en esta estampa fantástica del agarrotado, Goya está haciendo esto, que es inaudito, es único, no existe nada a su alrededor que se pueda comparar con esta composición, aunque tampoco existe nada a su alrededor que se pueda comparar con la obra que le da la entrada en la Academia de San Fernando, que es este Cristo en la cruz, que está aquí en el Museo del Prado, una obra para la que quizá recurre a Velázquez, aunque son muy diferentes. Seguramente recurre al concepto de belleza de Mengs, que no lo he traído, pero donde está presente, sin duda, la belleza, ¿no?, de la anatomía luminosa y sensible de Correggio en las colecciones reales, ¿no? Esta pintura religiosa sentida, pensada, muy meditada, pues tiene poco que ver con una pintura que también está muy sentida y meditada de tipo religioso, que es la de Maella, pero esta que están viendo aquí de Maella, ¿no? Está ahora expuesta en el Prado, o dentro de poco la expondremos. Es una adquisición reciente de un boceto preparatorio para uno de los frescos del claustro de la Catedral de Toledo, con Santa Leocadia ante el pretor. Bueno, es una obra muy buena, una obra de una técnica preciosista, maravillosa, bueno, pero está allí, queda en su siglo, no ha seguido hacia adelante, ¿no? En este primer periodo, Goya se dedica meritoriamente a trabajar sobre todo los cuadros de Velázquez de la colección real y pensó hacer toda la colección completa al aguafuerte, y se lo alaban muchísimo diciendo que no es un grabador profesional, sino que es un pintor grabador. Y ahí está la cosa extraordinaria, el que lo va a hacer, ¿no? Y hace una serie que publica, como estos, el de la Isabel de Borbón y el del Conde Duque y varios más, que le sirven a él también cuando tiene que hacer el gran retrato ecuestre, el primero que hace de la mujer del infante Don Luis, ¿no? En el año 84, pues ya viene con ese aprendizaje de una de las
composiciones más difíciles, según va a decir él después, en los años 90, como era el retrato ecuestre desde la antigüedad, ¿no? Bueno, no voy a poner los retratos ecuestres de Carlos IV y María Luisa, pero también están, claro, en este aprendizaje. O también en Velázquez, que es la gran figura donde él se mete a aprender en la colección real, pues hace este fantástico dibujo para grabar de Felipe IV o la propia estampa del infante don Fernando Cazador, que después pues, utilizará en sus retratos de reyes cazadores, ¿no? Los ha visto, pero no solamente los ha visto, sino que ha entrado dentro de ellos totalmente, ¿no? O una obra como esta de Velázquez, el Pablo de Valladolid, la transforma completamente aquí, ¿no? en el Cabarrús de finales de los 80, del año 87, donde es prácticamente lo mismo, una figura sola en el espacio, con el brazo derecho abierto, sin definición del espacio más que a través de la sombra, como aquí. Es decir, no hay arista allí que diga dónde está la pared y dónde empieza el suelo, y la misma sombra extendida y la misma mano abierta y el movimiento, pero no entendemos que es Velázquez hasta que no se analiza por un historiador de arte y dice, pues puede ser esta la conexión. O Las Meninas, ¿no? Que es el gran cuadro de ese momento, enormemente apreciado por Mengs, que es una figura a la que Goya respeta muchísimo y que Goya también pues graba, aunque no lo publicó en la edición, pero hizo el grabado de Las Meninas, que tendrán ocasión de ver aquí muy pronto, gracias a la generosidad de sus propietarios, pero que Velázquez va a utilizar en la familia del infante don Luis. Es distinto, pero el foco luminoso del centro, las figuras de perfil, sin importarle que estén de perfil, a izquierda y a derecha, el meterse dentro de la composición con el gran lienzo a la izquierda, todo lo metamorfosea y lo cambia y ya no es lo mismo, porque es él, ¿no? Pero está en la base de Las Meninas, como lo está también en la familia de Carlos IV, cambiado, coge otras cosas, le interesan los cuadros del fondo, el gran caballete, la figura central, bueno, todo eso que van viendo aquí, que está perfectamente definido. Pero Las Meninas no están solo en Las Meninas, es decir, en las familias, sino que también en figuras como el pequeño niñito Manolito Osorio, esa sensación aislada, infantil, trágica, ¿no? Solo, ¿no? En este ambiente oscuro que hay a su alrededor, ha entendido, ¿no? Todo el drama de la pequeña infanta Margarita, y él lo utiliza cuando quiere y como quiere y convirtiéndolo en lo suyo. Las hilanderas de Velázquez, ¿no? O sea, estamos viendo, acompañándole por este largo camino, las hilanderas de Velázquez, que es un cuadro también fabuloso, pues él también lo transforma en sus propias hilanderas modernas, ¿no? Porque en este momento en que lo hace, ya en 1804, es decir, ya vamos adelante y hacia atrás en su vida, pues está también apoyándose en la colección real, en esos maestros que han sido sus maestros, como él dice en su autobiografía, para ver adelante y hacia atrás. Incluso esta figura fantástica de la Venus, como la llama, como la define el hijo de Goya en una biografía de su padre, dice las Venus que pintó para el príncipe de la paz, las majas. La Venus clásica, pues ha tenido, fíjense bien en ella, ¿no? O sea, el brazo levantado a la manera de la Ariadna clásica, la curva de la cadera, etcétera, pues ha tenido delante de él en la colección real todo lo que ha querido, pues figuras como esta, ¿no? De Tiziano, o las otras Venus de Tiziano, para saber él qué Venus es la que tiene que hacer a finales del siglo XVIII, ¿no? Obras como hay o un homenaje y una metamorfosis muy inteligente y nueva de los antiguos, o hay una confrontación y una pataleta, porque yo creo que en este fantástico cuadro de Van Dyck, cuando él tiene que hacer lo suyo, pues dice, no, el mío es de otra manera, ¿no? El mío es distinto, el mío es así, ¿no? Con la figura del Cristo víctima absoluta al lado de estos seres bestiales, ¿no? Que son también, cada uno de ellos, un prodigio de estudio psicológico. Fondos
increíbles que también han podido salir de la colección real, de la propia colección real, ¿no? Aquí tienen un detalle del fondo y aquí tienen el Lanfranco de las exequias del emperador romano, que está ahora expuesto en el museo, donde pues estas cabezas... Aquí hago yo un pequeño homenaje al profesor Pérez Sánchez, porque fue él el que hace muchísimos años me enseñó a ver estas cosas y a decirme, ¿ves? ¿No crees que aquí, no? Aquí ha sido Goya el que ha debido de ver esto. Pues bueno, un pequeño homenaje al profesor Pérez Sánchez. Y él sigue adelante, ¿no? Sigue adelante. Aquí tenemos el Baco. ¿Y el Baco cómo puede utilizarlo, no? De muchas maneras, ¿no? Porque toda la parte de la derecha realmente la ha utilizado Goya en más de una ocasión, pero la figura fantástica del desnudo luminoso, fuerte, ¿no? Pues ha podido utilizarlo para el San Juanito que tenemos ahora aquí. Y miren la forma, además de hacer, la forma técnica exacta de hacerlo es la misma forma de hacerlo. Es decir, los pintores también miran cómo pintan los otros para ellos aprender. Y aquí le veo metiendo la cabeza, mirando aquí, y de qué inteligente, cómo pone la luz aquí y la sombra y el cuello y los labios. Voy a hacerlo yo también de una forma parecida, ¿no? O sea, esa imaginación técnica que decía Francis Bacon, ¿no? Pues esa imaginación técnica está muy presente en todos los artistas y en Goya también. Este viaje interior que llega cuando llega a la corte permanece siempre, porque no le abandona esa soledad del artista superior, ¿no? Cuando él hace este retrato de Fernando VII en 1814, lo que le gusta al rey, lógicamente, no es esto, sino esto otro, ¿no? Lánguido incluso, como era ya la moda. O cuando Goya está haciendo su última obra para la colección real, que es esta historia de Santa Isabel de Portugal, allí para lo más alto y es lo último que hace, pues la moda es esta. Este es Vicente López también, que no le juzgo mal, ¿no? Pero esto es lo que se llevaba y el viaje interior va dentro del propio Goya, ¿no? Incluso también ya cuando el retiro último en la Quinta del Sordo pues le hace hacer cosas como estas, o cuando llega incluso a Burdeos y él mismo nos dice que tiene nuevas ideas, que ya no quiere volver a regrabar los que vuelven a hacer una edición de Los Caprichos, que eso es muy antiguo, que ahora tiene ideas mejores, que ha hecho una serie de miniaturas en las cuales está investigando y que no son como los pinceles, que no son como las obras de Mengs, sino que se parecen más a los pinceles de Velázquez, porque están hechos por medios, dice, de puntos y cosas que se parecen más a los pinceles de Velázquez que a los de Mengs, ¿no? Pero sigue él siempre y terminamos ya con este último paso del viaje de Goya por la vida con el Aún aprendo, ¿no? Porque antes lo comentaba aquí con algunas de las representantes de los amigos del Museo del Prado, que cuando Goya está haciendo esta composición, que es el año 28 ya casi, o por ahí 27, estamos a 3 años de la aparición de la fotografía, ¿no? De los primeros ejemplos de fotografía en Francia, allí muy cerca de donde él iba a estar. Y si hubiera vivido un poquito más, seguramente el paso siguiente del Aún aprendo hubiera sido experimentar con la fotografía. Bueno, nada más, con esto terminamos.